Uno de mis directores de cine favoritos es Luis Estrada, un director que probablemente conozcan por meter el dedo en la llaga en momentos específicos de la historia política de México, sobre todo cuando de un sexenio en curso se trata. Sin embargo, cuando analizamos más a fondo e investigamos también la trayectoria del cineasta y también el significado de su cine, nos encontramos con el que quizá es uno de los artistas más valiosos que ha dado México. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer qué hace tan especial a su obra. Hablar de Luis Estrada es hablar de uno de los pocos cineastas mexicanos que ha hecho del cine político su principal territorio creativo. En un país donde la industria audiovisual ha estado marcada por la autocensura, el miedo a incomodar y la dependencia de apoyos institucionales que no siempre llegan, Estrada decidió caminar a contracorriente. Su obra no busca agradar al espectador con narrativas fáciles ni mucho menos convertirse en propaganda del poder. Al contrario, es un cine que escarba en las entrañas del sistema político mexicano, lo desnuda y lo exhibe con crudeza, usando la sátira, el humor negro y la exageración como armas narrativas. Su cine ha logrado algo poco común: incomodar a todos los gobiernos, sin importar partido o ideología, porque su crítica no se centra en un individuo, sino en la estructura misma del poder. Desde el inicio de su trayectoria como director, Estrada entendió que el cine político en México había sido reducido a un rincón marginal. Durante décadas, los cineastas evitaron retratar la corrupción del PRI, los abusos de poder, la represión y las desigualdades sociales. Quien se atrevía a intentarlo chocaba contra la censura directa o contra el silenciamiento mediático. Fue en este contexto que Estrada estrenó La Ley de Herodes a finales de los años 90, una película que se convirtió en un parteaguas. Aunque la historia estaba ambientada en el México de mediados del siglo XX, lo que narraba tenía un eco demasiado fuerte en el presente. El sistema de corrupción priista, las componendas entre gobernantes y ciudadanos y la impunidad disfrazada de legalidad. Esa película marcó un antes y un después, no solo porque mostró con humor descarnado cómo funciona la maquinaria política, sino porque enfrentó de lleno los intentos de censura. Se intentó detener su estreno, bloquear su distribución e incluso desaparecer la cinta a cambio de dinero. Estrada se negó a que esto sucediera y con ello inauguró una tradición contemporánea de cine político que ya no buscaba suavizar el mensaje, sino provocar. Atrás quedaron las películas llenas de propaganda o que blanqueaban al gobierno, como por ejemplo la larga lista de cintas en las que Cantinflas le hacía un favorcito al gobierno en turno. En cambio, con Estrada el papel de Queda Bien simplemente no encajaba. A partir de La Ley de Herodes, cada sexenio encontró en el director a un crítico incómodo. Bajo el gobierno de Vicente Fox, Un Mundo Maravilloso retrató la demagogia neoliberal y el cinismo de un país donde la pobreza es reducida a caricatura en los discursos, mientras que en la realidad se vuelve un lastre imposible de ignorar. Con Felipe Calderón el turno fue para El Infierno, quizá una de sus películas más brutales y emblemáticas, en la que la violencia del narcotráfico se muestra como un círculo vicioso en el que el Estado, lejos de combatirla, aparece como cómplice. La clasificación restrictiva que recibió la película y que la limitó al público adulto fue una forma clara de censura indirecta, pues impidió que llegara a sectores juveniles a los que precisamente iba dirigida la advertencia sobre los riesgos de involucrarse en este mundo. Con Enrique Peña Nieto, Estrada respondió con La Dictadura Perfecta, una crítica incisiva a los medios de comunicación y su papel en la manipulación de la opinión pública. El filme señaló con una sátira feroz cómo la televisión y la política habían formado una alianza que maquillaba la corrupción, blanqueaba escándalos y construía presidentes a modo. Aunque nunca fue prohibida, la película se enfrentó a presiones veladas, la falta de discusión, intentos de desprestigio y silencios mediáticos. Esa estrategia de ignorar y de restar importancia funcionó como un nuevo tipo de censura, más sutil pero igualmente eficaz para tratar de reducir el impacto de su obra. Ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la censura adoptó otra forma, la económica y administrativa. La eliminación de fideicomisos, las trabas burocráticas en estímulos fiscales y la negativa sistemática en apoyar sus proyectos golpearon directamente a Estrada.
Su película Que Viva México atravesó múltiples obstáculos para su financiamiento y distribución. El director denunció que esas dificultades no eran casuales, sino parte de un intento deliberado de obstaculizar un cine incómodo. Aunque finalmente logró estrenarla, lo hizo en un ambiente enardecido, donde el discurso oficial lo acusaba de exagerado y ofensivo, y los recursos públicos le fueron negados. Naturalmente, para el director esas nuevas formas de sabotaje equivalieron a un nuevo tipo de censura, aunque ya no se presenten bajo la forma clásica de la prohibición. En este recorrido por los sexenios se percibe un patrón claro. El poder, sin importar color, tiende a sentirse amenazado por el cine de Luis Estrada. Y es lógico, porque su obra nunca se conforma con atacar a un individuo específico, sino que apunta al sistema completo. El clientelismo, la corrupción, la colusión con el crimen organizado, el papel manipulador de los medios y la desigualdad económica. La incomodidad no es un accidente, sino más bien un objetivo. Estrada sabe que si el poder no reacciona, entonces su cine ha fallado. Por eso cada película ha sido concebida como una provocación, un espejo distorsionado pero certero en el que los gobernantes ven reflejada su propia miseria. El estilo cinematográfico del director juega un papel fundamental en esa incomodidad. Su apuesta estética combina humor negro, sátira política y un sentido grotesco que roza lo caricaturesco, pero sin abandonar la verosimilitud de lo que representa. Sus personajes son al mismo tiempo ridículos y terriblemente reales. Encarnan lo absurdo de un sistema político que, aunque parece imposible, es parte cotidiana de la experiencia mexicana. El ritmo de sus películas suele estar marcado por situaciones extremas que escalan hasta el delirio, subrayando la corrupción, la impunidad o la violencia como si fueran parte natural de la vida social. El director entiende que exagerar es una manera de revelar lo que la normalidad pretende ocultar. Otro rasgo clave de su estilo es el uso de símbolos reconocibles de la cultura mexicana: el pueblo polvoriento, la cantina, la plaza pública, el noticiario televisivo y la figura del narcotraficante, esto solo por citar algunos. Estos elementos funcionan como anclajes culturales que permiten al espectador reconocerse a sí mismo, reírse e indignarse al mismo tiempo. Su cine, por tanto, no se limita a una denuncia abstracta, sino que está profundamente enraizado en la realidad social y cultural del país. Esta cercanía con lo cotidiano convierte la sátira en un golpe directo, porque cualquiera puede identificar en sus películas al político local, al policía corrupto, al periodista comprado o al narco que se pasea con impunidad. Si algo demuestra la trayectoria de Estrada es que la censura en México no desaparece, solo cambia de forma. Durante décadas fue abierta y brutal, impidiendo estrenos o destruyendo películas. Más tarde se disfrazó de clasificaciones restrictivas, recortes de difusión o presiones mediáticas. En la actualidad se manifiesta a través del retiro de apoyos económicos, trabas burocráticas y silencios institucionales. Lo que se mantiene constante es el hecho de que el poder, cualquiera que sea, no soporta ser exhibido, y Estrada ha convertido esa reacción en parte de su estrategia. Mientras más molesta su cine, más cumple su función de denuncia. Al final, la obra de Luis Estrada puede leerse como una historia paralela de México. Cada sexenio ha quedado registrado en sus películas, no con nombres exactos, pero sí con retratos transparentes de las prácticas que los caracterizan. Lo notable es que, aunque sus historias se sitúan en épocas distintas o incluso se disfracen de ficción exagerada, lo que muestran sigue siendo vigente. La corrupción, la impunidad, la manipulación mediática y la violencia no han desaparecido. Y ahí radica la fuerza de su cine, es atemporal, porque el sistema político mexicano arrastra inercias que se repiten una y otra vez. El director ha demostrado que el cine puede ser un arma política, no en el sentido de propaganda, sino en el sentido de denuncia. Sus películas no ofrecen soluciones fáciles, no construyen héroes redentores ni finales esperanzadores. Por el contrario, ponen frente al espectador un espejo incómodo que obliga a reconocer lo peor de nuestra sociedad. Su valor radica no en evadir esa incomodidad, sino en convertirla en espectáculo, en carcajada amarga y en una reflexión forzada. Y aunque la censura haya intentado detenerlo en cada sexenio, el hecho de que sus películas lleguen al público demuestra que la denuncia encuentra siempre caminos. Estrada pertenece a esa rara estirpe de cineastas que entienden el cine como un acto político en sí mismo.
No es casual que su obra sea polémica, ni que haya sido atacada desde trincheras tan distintas. Su apuesta consiste en recordar que la risa puede ser un arma, que la sátira puede ser más peligrosa que un discurso, y que el cine, aunque sea ficción, puede decir verdades más profundas que la política misma. En un país donde el poder cambia de manos pero los problemas persisten, su cine se ha vuelto una crónica incómoda y necesaria, un archivo de la inconformidad, una provocación permanente contra quienes gobiernan y contra quienes desde la indiferencia permiten que la historia se repita. Un cine que hay que valorar por su valentía de decir lo que todos piensan, pero nadie dice. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuéntame cuál de todas las películas de Luis Estrada es tu favorita y por qué. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte a este canal para más videos así. Nos vemos en la próxima.